Esta es la editorial, ¿eh? Verdad, poder y relato, el periodismo frente a su propia sombra. Mire, yo estoy con una preocupación muy grande respecto a cómo ha sido el comportamiento del periodismo en este último tiempo, sobre todo luego de esta suerte de exitismo que hubo luego del 7 de septiembre y después la desilusión frente a las últimas elecciones, en donde, bueno, el mapa de Argentina se pintó un poquito más de violeta en unas elecciones que tampoco tenían el peso que podrían tener unas elecciones como podrían ser a presidentes, a gobernadores, pero que no deja de llamar la atención. Y me empecé a preguntar por qué pasan este tipo de cosas. Porque realmente el medio, y el otro día lo charlaba con una antropóloga amiga, me decía, bueno, el medio, el periodismo es el cuarto poder. Y yo le decía, mira, ya a esta altura el periodismo casi te diría que va de la mano de la política. Porque antes se decía, bueno, es el cuarto poder porque está el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y el cuarto es el periodístico. Yo diría que ya van un poco de la mano porque marcan mucha agenda. En tiempos de polarización, me lo anoté porque me parece importante compartirlo con las palabras correctas, ¿verdad? Ajá. En tiempos de polarización extrema y narrativa militante, el periodismo argentino y buena parte del latinoamericano también enfrenta una deuda interna. Recuperar la autocrítica, que para mí me parece fundamental, no solamente para el periodismo, la autocrítica, sino también para los partidos políticos, cosa que acá me lo van a escuchar siempre decir. Diferenciar información de opinión y asumir su responsabilidad histórica en procesos políticos que marcaron a sociedades enteras. Desde el Brexit, ¿recuerdan el Brexit en Inglaterra? Bueno, desde el Brexit al 7 de septiembre argentino, los medios muestran la capacidad y el riesgo de modificar climas sociales y también electorales. Entonces yo me preguntaba cuál es el deber político de informar con la verdad. Y también me preguntaba qué es la verdad. Que supongo que tiene mucho de subjetivo, después si quiere lo conversamos. Pero ¿cuál es la verdad en el periodismo? No es una verdad absoluta ni filosófica, sino un compromiso metodológico, verificar, contrastar fuentes, contextualizar y evitar deformar hechos en función de intereses políticos, comerciales o ideológicos. La verdad periodística es un ejercicio honesto, no la defensa de una tribuna. En un ecosistema mediático dominado por la inmediatez, la competencia por clics y las identidades políticas rígidas, este compromiso se volvió cada vez más difícil, se vuelve cada vez más difícil. Pero también es necesaria la autocrítica y casi les diría yo de manera urgente. ¿Cuáles son las tendencias en Argentina entre el periodismo militante y la grieta permanente? Y hago un paréntesis aquí porque yo me defino como periodista militante. Pero yo aviso porque a mí no me gusta subestimar al público. Y yo siempre digo, si yo te aviso desde donde lo digo, vos vas a tener mayor facilidad para entender quién dice la noticia. No es que yo me presente una noticia como una verdad absoluta y dejo que vos la tomes así sin avisarte de qué manera y desde dónde me paro para contarla. Y acá esto me lo han escuchado un montón de veces. Yo digo, bueno, yo estoy acompañando el movimiento peronista, estoy mucho más cercano a la justicia social de Eva Duarte, eso lo sabe todo el mundo, soy de Boca, soy católico, qué sé yo. Lo cuento como se lo podría pedir a un periodista deportivo. Mirá, si vas a hablar de, que es muy difícil, pero si vas a hablar de fútbol, por favor decime desde qué equipo me hablas. Yo te voy a seguir escuchando igual, digo, pero quiero saber desde dónde me hablas. Que me parece fundamental, porque el que avisa no traiciona, ¿no? Entonces, en estas tendencias en Argentina, entre el periodismo militante y la grieta permanente, en Argentina conviven para mí dos grandes tendencias. Por un lado, lo que yo le decía recién y les comentaba recién a usted y a toda la audiencia, ¿verdad? El periodismo explícitamente militante. Tanto desde sectores cercanos al peronismo como desde espacios opositores, se observa un periodismo que milita más que informa. Ejemplos típicos: programas que funcionan como extensiones de partidos políticos. Lo hemos visto con el presidente Milei, ¿verdad? Que tiene un canal directamente dedicado a transmitir la información afín a él. Editoriales que se presentan como verdad objetiva pero operan como campañas, lo que yo mencionaba recién, no avisar desde dónde se está hablando. Coberturas que omiten datos inconvenientes para la propia tribuna.
y este sesgo alimenta identidades políticas rígidas y reduce la capacidad social de comprender procesos complejos. Por otro lado, también está la falta de autocrítica histórica. Es decir, cuando los medios se equivocan, rara vez revisan el daño causado. Algunos casos aquí en la República Argentina. La cobertura errática de la crisis del año 2001. ¿Recuerdan el gobierno de la Rúa? La construcción del relato económico de los años posteriores, tanto en defensa como en demonización de la misma. La incapacidad de reconocer errores en coberturas policiales, económicas o policiales. El caso más reciente fue la mala lectura del Partido Peronista, y hay que decirlo así, y de sectores afines al periodismo militante después del 7 de septiembre, cuando se subestimó el malestar social y se interpretó el escenario electoral desde los deseos propios y no desde los datos. La narrativa previa chocó con la realidad y los medios que acompañaban esa línea tardaron en reconocer el desconcierto, aunque sí reconozco que algunos medios lo hicieron, por ejemplo el Destape, que tuvieron autocrítica y dijeron: nos engolosinamos con el resultado y no vimos que había gente que prefería quedarse con un dólar estable y que Estados Unidos no soltara la mano. Un porcentaje, tal vez el 25, el 30, aquel que lo votó originariamente a Milei, ¿verdad? En América Latina el fenómeno se repite. En Brasil, durante el bolsonarismo, medios polarizados contribuyeron a radicalizar discursos violentos. En Nicaragua, la censura y el periodismo militante oficialista borraron la frontera entre propaganda y prensa, y en México, sectores mediáticos y políticos mantienen guerras discursivas que dificultan el debate democrático, más allá que tiene una presidenta muy interesante, pero que sin embargo hay una guerra constante de noticias en este momento en México. Hablemos entonces del impacto global del periodismo en procesos electorales. El caso más emblemático es el del Brexit en Inglaterra, donde sectores de la prensa británica impulsaron una campaña cargada de desinformación. Buscan en Netflix, hay una serie de documentales extraordinarios sobre esto y de películas que tratan esto. Recordemos que es Inglaterra frente a la propuesta de salirse de la Unión Europea, ¿no? Entonces hablaban de promesas económicas falsas, haciendo una cobertura sensacionalista. El resultado electoral estuvo profundamente influenciado por estos discursos, y tiempo después, incluso periodistas que apoyaron el Brexit reconocieron que habían sido funcionales a un clima emocional más que informativo. A veces, es cierto, uno desde lo emocional, desde la esperanza o desde ese pensar que puede llegar a cambiar el sistema, o puede dar una información, pero también se puede estar equivocando. El mensaje es claro. La opinión periodística puede alterar decisiones electorales de manera masiva. Entonces, también me volví a preguntar, ¿qué debe hacer el periodismo o debería hacer y no hace? Yo pienso que debería verificar antes de publicar. Pienso que deberíamos diferenciar con claridad opinión de información. Reconocer los errores cuando los cometemos. Transparentar conflictos de intereses. Escuchar voces diversas, no solo las que confirman nuestra propia mirada, para que la propia no se vuelva sesgada, claramente. Aportar contexto y complejidad. Pero no lo hace con la constancia necesaria el periodismo. La urgencia mediática, la competencia comercial y la comodidad militante empuja muchas veces y a muchos medios a ocupar un rol de actores políticos antes que periodísticos. En conclusión, la democracia depende de un periodismo capaz de mirar al poder y también de mirarse a sí mismo. En Argentina y el mundo, la prensa debe recuperar su función esencial: ofrecer información honesta, contextualizada y responsable, aun cuando contradiga sus propias preferencias. Sin esa autocrítica, el periodismo no solo pierde credibilidad, desorienta a la sociedad que dice defender. Y en todo caso, aquellos, porque yo me incluyo, que hacemos periodismo militante, avisar dónde estamos parados para que la audiencia sepa desde dónde se está emitiendo el discurso. Y esta es la editorial y el tema que yo traía, porque realmente es un tema que me tiene, doctor, preocupado ya y en vela, y me estaba fijando haciendo un raconto, y digo, me he pasado el año pensando sobre esto, ¿no? Y bueno, obviamente lo escucho muy atentamente porque sé que siempre tiene aportes más que interesantes para hacer y para reflexionar de manera conjunta.